Hace 3 meses perdí al amor de mi vida. Felipe Bustamante, mi esposo durante 45 años, se fue para siempre dejando un vacío imposible de llenar en mi corazón. Nunca imaginé que su partida no sería el golpe más duro que tendría que enfrentar. La vida tiene formas crueles de ponernos a prueba, y la mía llegó en forma de un testamento y las palabras hirientes de mi propio hijo. Me llamo Margarita Bustamante, tengo 68 años y hasta hace poco vivía en una hermosa mansión en el barrio El Prado de Medellín, Colombia. Una casa llena de recuerdos, de risas compartidas, de momentos que construimos Felipe y yo con tanto esfuerzo durante décadas. Cada rincón guardaba una historia, cada objeto tenía un significado especial para nosotros, o eso creía yo. El día que Felipe murió, una parte de mí se fue con él. Pasé semanas sumida en un dolor que solo quienes han perdido a su compañero de vida pueden entender. Las noches eran eternas, los días pasaban como una nebulosa. Mi hijo Ernesto y su esposa Luciana se quedaron conmigo esos primeros días, pero notaba algo extraño en su comportamiento. Había miradas cómplices, conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación. Un mes después del funeral, Beatriz Morales, la abogada de Felipe, nos citó para la lectura del testamento. Recuerdo ese día con absoluta claridad. El despacho olía a café recién hecho y a papeles antiguos. Ernesto y Luciana llegaron vestidos de forma impecable, como si acudieran a un evento importante. Yo apenas había logrado arreglarme. Las ojeras delataban mis noches de insomnio y mi corazón latía con fuerza, nervioso ante lo que estaba por venir. El señor Felipe Bustamante, en pleno uso de sus facultades mentales, ha dejado las siguientes disposiciones. Comenzó Beatriz con voz formal mientras ajustaba sus gafas. A mi único hijo, Ernesto Bustamante, le dejo en herencia la mansión Los Algarrobos, ubicada en el barrio El Prado, con todos los bienes contenidos en ella, así como las cuentas bancarias especificadas en el anexo 1. Vi cómo el rostro de mi hijo se iluminaba. Luciana apretó su mano con fuerza y ambos intercambiaron una mirada de satisfacción que me resultó desconcertante. Algo no estaba bien. ¿Por qué Felipe no me había mencionado nada de esto? A mi esposa, Margarita Bustamante, continuó la abogada mientras me miraba por encima de sus lentes. Le dejo en propiedad el vehículo Chevrolet Impala del año 1965, con matrícula MCN 1347, actualmente guardado en el garaje de la residencia familiar. Un silencio incómodo inundó la sala. Sentí cómo todas las miradas se posaban en mí. Un carro viejo. Eso era todo lo que mi esposo me había dejado después de 45 años juntos. El Impala era un coche que Felipe adoraba, sí, pero llevaba años sin funcionar correctamente. Nadie lo quería. Ni siquiera Ernesto había mostrado interés por él cuando su padre intentó enseñarle a restaurarlo. ¿Eso es todo?, pregunté con un hilo de voz, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. Beatriz asintió, visiblemente incómoda. Esas son las disposiciones testamentarias del señor Bustamante. Todo está en orden legal. El viaje de regreso a casa fue un suplicio. Ernesto conducía en silencio, mientras Luciana no paraba de hablar sobre los cambios que harían en la mansión. Yo miraba por la ventana, tratando de entender por qué Felipe me había hecho esto. ¿Acaso no me amaba como yo creía? ¿Había hecho algo para merecer semejante desplante? Esa noche, durante la cena, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Comíamos en silencio hasta que Ernesto dejó los cubiertos sobre el plato y me miró fijamente. «Mamá, tenemos que hablar sobre tu situación», dijo con una frialdad que nunca antes había visto en él. «Luciana y yo hemos pensado que deberías buscar un lugar más pequeño, algo acorde a tus nuevas circunstancias». ¿Mis nuevas circunstancias?, pregunté sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. «La casa es nuestra ahora», intervino Luciana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vamos a hacer muchos cambios, remodelar completamente. Sería incómodo para todos que siguieras aquí». No podía creer lo que estaba escuchando. La mansión, donde había vivido casi toda mi vida adulta, donde había criado a mi hijo, donde guardaba los recuerdos más preciados con Felipe, y ahora me pedían que me fuera como si fuera una extraña. «Pero, ¿dónde se supone que voy a vivir?», pregunté sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar.
Puedes quedarte con tu amiga Trinidad por un tiempo, sugirió Ernesto como quien ofrece una solución obvia, o buscar un apartamento pequeño. Con la pensión de papá deberías arreglártelas. Fue entonces cuando sucedió, cuando vi que mi propio hijo, aquel niño que había sostenido en mis brazos, a quien había cuidado durante fiebres nocturnas, a quien había enseñado a caminar y a ser un hombre de bien, me miraba como a una carga, como a un problema que necesitaba resolver cuanto antes. «Esto es ridículo», me exclamé levantándome de la mesa. «Esta ha sido mi casa durante décadas. No pueden simplemente echarme como si fuera...» «Ya basta, mamá», me interrumpió Ernesto golpeando la mesa. Su rostro estaba rojo de ira. «El testamento es claro. La casa es nuestra. Tienes tu coche viejo, ¿no? Papá te dejó lo que consideró justo». Sentí que me faltaba el aire. Mi propio hijo, mi sangre, me estaba echando de mi hogar. Y fue entonces cuando pronunció las palabras que jamás pensé escuchar de sus labios. «Vete, loca. Ya no te quiero aquí, vieja. Si no te gusta lo que papá decidió, es tu problema, no el mío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luciana miraba su plato, sin atreverse a intervenir. Yo sentía cómo las lágrimas corrían por mis mejillas sin poder detenerlas. Mi hijo acababa de romper mi corazón en 1000 pedazos. Esa noche la pasé en vela, llorando en la que pronto dejaría de ser mi habitación. Repasaba una y otra vez los últimos meses de vida de Felipe, buscando señales, tratando de entender por qué me había dejado solo ese carro viejo y por qué nuestro hijo se había transformado en un extraño cruel. Algo no encajaba. Felipe siempre fue un hombre justo, cariñoso, preocupado por mi bienestar. ¿Por qué me haría esto? A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el alma rota, decidí que no podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Llamé a Trinidad, mi amiga de toda la vida, quien se mostró horrorizada al escuchar mi situación, y me ofreció su casa sin dudarlo. Empaqué algunas ropas, mis objetos personales más queridos y las pocas joyas que tenía. Mientras lo hacía, escuchaba a Luciana en la habitación contigua, hablando por teléfono con un decorador, planeando cambios en lo que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Con las maletas listas, me dirigí al garaje donde el viejo Impala llevaba años acumulando polvo. Lo miré con tristeza. Era un hermoso coche en su época, de un azul metálico profundo, con asientos de cuero beige. Felipe lo adoraba. Pasaba horas limpiándolo, hablándole casi como si fuera una persona. Ahora era mi única posesión. Introduje la llave en la cerradura con manos temblorosas. Para mi sorpresa, el motor arrancó al primer intento, como si hubiera estado esperando este momento. Cargué mis maletas en el asiento trasero y, sin despedirme de Ernesto o Luciana, abandoné la que había sido mi casa. Mientras conducía por las calles de Medellín, 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo sobreviviría? La pensión de Felipe apenas alcanzaría para cubrir mis necesidades básicas. ¿Por qué mi marido me había dejado en esta situación? ¿Por qué nuestro hijo se había convertido en ese ser frío y materialista? Tomé la carretera del norte, rumbo a casa de Trinidad. El paisaje montañoso de Antioquia normalmente me reconfortaba, pero ese día apenas lo notaba. Mi mente estaba demasiado ocupada tratando de entender cómo mi vida había dado un giro tan drástico en tan poco tiempo. Fue entonces cuando el coche comenzó a fallar. El motor hacía un ruido extraño y perdía potencia. Logré detenerme en el arcén, justo antes de que se apagara por completo. Lo que no sabía en ese momento, mientras miraba con frustración aquel viejo Chevrolet Impala en medio de la carretera, era que estaba a punto de descubrir el verdadero plan de Felipe. Un plan que cambiaría mi vida para siempre y que me haría entender que el amor verdadero a veces se manifiesta de las formas más inesperadas. ¿Has sentido alguna vez que la vida te pone a prueba, solo para descubrir después que hay un propósito mayor detrás de todo? ¿De dónde me acompañas hoy mientras te cuento esta historia? Déjamelo en los comentarios, porque lo que descubrí en el maletero de ese viejo coche lo cambió absolutamente todo. El cielo se había nublado cuando llegué al despacho de la abogada Beatriz Morales aquella mañana. Parecía que hasta el clima presagiaba lo que estaba por venir. La sala de espera tenía ese olor característico a papel antiguo y café recién hecho. Mis manos no dejaban de temblar mientras sostenía mi bolso. 45 años junto a Felipe, y ahora me enfrentaba sola a la lectura de su testamento.
Ernesto y Luciana llegaron puntuales, impecablemente vestidos. Mi hijo llevaba un traje oscuro que Felipe le había regalado en su último cumpleaños. Luciana, un vestido negro que parecía demasiado elegante para la ocasión, como si asistiera a un evento social y no a la lectura del testamento de su suegro. Me saludaron con formalidad, casi con distancia. Desde el funeral había notado esa frialdad creciente en ellos, pero me negaba a aceptarla. «Señora Bustamante, puede pasar», me indicó la secretaria con una sonrisa compasiva. El despacho de Beatriz era amplio, con estanterías repletas de libros jurídicos y un gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de Medellín. Nos sentamos los tres frente a su escritorio de madera pulida. La abogada, una mujer de unos 35 años, acomodó sus gafas y abrió una carpeta con el logo del bufete. «Les agradezco su presencia», comenzó con voz profesional. «Estamos aquí para dar lectura al testamento del señor Felipe Bustamante García, fallecido el día 12 de junio del presente año. El documento fue redactado y firmado hace 6 meses, con todas las formalidades legales necesarias. Recordé ese día. Felipe había salido temprano diciendo que tenía asuntos que atender. Regresó más callado de lo habitual, pensativo. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me abrazó fuertemente y me dijo: «Todo está como debe estar, mi amor». Nunca imaginé que acababa de firmar su testamento. «Procederé a la lectura», continuó Beatriz. «Yo, Felipe Bustamante García, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión alguna, establezco mi última voluntad de la siguiente manera». La abogada comenzó a leer cláusulas legales que apenas entendí. Mi mente divagaba entre recuerdos, entre momentos vividos junto al hombre que había sido mi compañero durante casi toda mi vida adulta. El día que nos conocimos en el Parque Bolívar, nuestro primer baile, el nacimiento de Ernesto. A mi único hijo, Ernesto Bustamante Rojas, le dejo en plena propiedad la mansión Los Algarrobos, ubicada en el barrio El Prado, con todo su contenido, así como las cuentas bancarias especificadas en el anexo 1. Vi cómo el rostro de mi hijo se iluminaba. Una sonrisa apenas contenida se dibujó en sus labios mientras apretaba la mano de Luciana. Ella le devolvió una mirada cómplice, de triunfo. Algo en esa mirada me heló la sangre. A mi esposa, Margarita Bustamante, le dejo en propiedad el vehículo Chevrolet Impala del año 1965 con matrícula MCN 317, actualmente guardado en el garaje de la residencia familiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Un zumbido extraño invadió mis oídos mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Un carro viejo, ¿eso era todo? El Impala azul metálico que Felipe adoraba, pero que llevaba años sin funcionar correctamente. Un coche que nadie quería, que ocupaba espacio en el garaje y que mi hijo siempre había considerado una reliquia inútil. «¿Perdón?», logré articular finalmente. «¿Hay algún error?». Beatriz me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era compasión? ¿Incomodidad? «No hay ningún error, señora Bustamante. Estas son las disposiciones testamentarias de su esposo. Todo está en orden legal. Pero la casa, hemos vivido allí durante 40 años. La construimos juntos. Legalmente, la propiedad estaba únicamente a nombre del señor Bustamante», explicó Beatriz con tono profesional, aunque percibí cierta tensión en su voz. Él tenía total libertad para disponer de ella según su voluntad. Miré a Ernesto, buscando alguna reacción, algún indicio de que él estaba tan sorprendido como yo, pero lo que encontré fue una expresión calculadora, casi satisfecha. «¿Sabías de esto?», le pregunté con un hilo de voz. «Papá me comentó algo», respondió evitando mi mirada. «Dijo que quería asegurar mi futuro. El viaje de regreso a casa fue el más largo y doloroso de mi vida». Ernesto conducía en silencio, mientras Luciana no paraba de hablar sobre los cambios que harían en la mansión, planes de renovación, nuevos muebles. Incluso mencionó la posibilidad de tirar el muro de mi jardín de rosas para ampliar la terraza. «Son rosas que planté con Felipe cuando nos mudamos», interrumpí con la voz quebrada. «Tienen un valor sentimental para mí». «Mamá», respondió Ernesto con impaciencia, «tienes que entender que ahora la casa es nuestra. Podemos hacer los cambios que consideremos necesarios. Nuestra».
¿Desde cuándo mi hijo había empezado a pensar en la casa familiar como algo exclusivamente suyo y de su esposa? ¿Desde cuándo yo me había convertido en una extraña en mi propio hogar? Al llegar, subí directamente a mi habitación. Necesitaba estar sola, procesar lo ocurrido. Me senté en el borde de la cama que había compartido con Felipe durante décadas. Su almohada ya no conservaba su aroma. El tiempo se había encargado de borrar esa última conexión sensorial con él. ¿Por qué, Felipe?, susurré entre lágrimas. ¿Por qué me hiciste esto? Las horas pasaron y el hambre me obligó a bajar a la cocina. Era hora de la cena. Al entrar al comedor, encontré a Ernesto y Luciana sentados a la mesa, con planos y catálogos de decoración desplegados entre los platos. «Siéntate, mamá», dijo Ernesto señalando mi lugar habitual. Justamente estábamos hablando de algo importante. Me senté, sintiéndome como una invitada en la que hasta esa mañana había sido mi casa. Dolores, nuestra cocinera desde hacía años, me sirvió sopa con una mirada de compasión que solo empeoró mi estado de ánimo. «Luciana y yo hemos estado pensando», comenzó Ernesto mientras cortaba meticulosamente su carne, «que deberías buscar un lugar más acorde a tu nueva situación». «¿Mi nueva situación?», pregunté sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. «Bueno, ya sabes», intervino Luciana con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería aparentar amabilidad. «Un apartamento pequeño, algo más fácil de mantener para una persona sola. Además, nosotros necesitamos espacio. Estamos pensando en ampliar la familia pronto». La noticia, que en cualquier otra circunstancia me habría llenado de alegría, ahora sonaba como una estrategia calculada. ¿Un nieto? ¿Estaban usando la posibilidad de darme un nieto como excusa para echarme de mi propia casa? «Esta casa es enorme», respondí tratando de mantener la calma. «Hay habitaciones de sobra para todos, incluso para un bebé». «No es solo cuestión de espacio físico, mamá», replicó Ernesto dejando los cubiertos sobre el plato. «Queremos privacidad. Empezar nuestra propia vida familiar sin interferencias». ¿Interferencias? ¿Me estaba llamando interferencia? El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible, como si 1000 agujas se clavaran simultáneamente en mi corazón. Mi propio hijo, a quien había dado la vida, a quien había criado con tanto amor, me consideraba un estorbo. Además, continuó Luciana sin percibir o sin importarle mi dolor, queremos hacer una renovación completa, tirar paredes, modernizar todo. Sería muy incómodo para ti vivir en medio de una obra. Podrías quedarte con tu amiga Trinidad por un tiempo, sugirió Ernesto como quien ofrece una solución perfectamente razonable. O buscar un apartamento pequeño cerca de aquí. Con la pensión de papá deberías arreglártelas bien. Sentí que me faltaba el aire. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Estaban echándome de mi hogar, el lugar donde había vivido casi toda mi vida adulta, donde cada rincón guardaba un recuerdo, donde el amor de mi vida y yo habíamos construido nuestra familia. «Esto es ridículo», logré articular finalmente. «No pueden simplemente echarme como si fuera una extraña. Esta casa ya no es tuya, mamá», me interrumpió Ernesto con frialdad. «El testamento es muy claro. La casa nos pertenece ahora». «¿Y dónde se supone que voy a vivir?», pregunté sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «Ya te lo dijimos», respondió Luciana con impaciencia mal disimulada. «Puedes alquilar algo pequeño o vender ese coche viejo que te dejó Felipe y usar el dinero para un anticipo. ¿Vender el Impala?». La idea me pareció absurda. «Ese coche apenas funciona. Nadie lo compraría por un precio decente». «Ese es tu problema, no el nuestro», respondió Luciana encogiéndose de hombros. «Felipe te dejó lo que consideró justo». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Me levanté de la mesa, temblando de rabia y dolor. «¿Justo? ¿Te parece justo dejarme sin hogar después de 45 años de matrimonio? ¿Te parece justo que mi propio hijo me eche a la calle?». «Ya basta, mamá», gritó Ernesto golpeando la mesa con el puño. Los platos saltaron y un vaso de agua se derramó sobre los planos de remodelación. «Estás haciendo un drama de esto. Te estamos dando tiempo para que encuentres otro lugar. No te estamos echando a la calle, como dices». «¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo, Ernesto? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo tiene tu madre para abandonar el hogar que construyó con tu padre?». Mi hijo me miró con una expresión que nunca antes había visto en él. Sus ojos, tan parecidos a los de Felipe,
ahora brillaban con una mezcla de ira y desprecio que me resultó completamente ajena. 1 mes, respondió secamente. Es más que suficiente. Sentí que me derrumbaba por dentro. ¿Quién era este hombre frío y calculador? ¿Dónde estaba mi Ernesto? Aquel niño dulce que corría a mis brazos cuando tenía miedo, que me traía flores silvestres arrancadas del jardín, que me dibujaba tarjetas llenas de corazones en cada cumpleaños. ¿Cómo puedes hacerme esto?, susurré con la voz entrecortada por el llanto. Soy tu madre. Fue entonces cuando ocurrió, cuando las palabras más crueles que jamás pensé escuchar de los labios de mi hijo atravesaron el aire como dagas envenenadas. «Vete, loca. Ya no te quiero aquí, vieja. Si no te gusta lo que papá decidió, es tu problema, no el mío. Esta casa es nuestra ahora, y tú solo eres una visita que ya se ha quedado demasiado tiempo». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Luciana miraba su plato, sin atreverse a intervenir, pero con una leve sonrisa de satisfacción que no pudo ocultar completamente. Dolores, que estaba entrando con el postre, se quedó petrificada en la puerta, con la bandeja temblando en sus manos. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. No podía creer que estuviera viviendo esta pesadilla. Mi hijo, mi única familia ahora que Felipe se había ido, me rechazaba con tal crueldad que sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Sin decir una palabra más, me levanté de la mesa y subí a mi habitación. Cada escalón parecía una montaña. Mis piernas apenas me sostenían. Al entrar cerré la puerta y me derrumbé en la cama, dejando que el llanto que había contenido durante todo el día fluyera libremente. Esa noche fue la más larga de mi vida, peor incluso que la noche en que Felipe murió, porque entonces al menos tenía el consuelo de saber que mi hijo estaría a mi lado, que no estaría sola en mi dolor. Ahora sabía que estaba completamente sola en el mundo. Entre lágrimas, repasaba una y otra vez los últimos meses de vida de Felipe. ¿Había habido señales de lo que planeaba hacer? ¿Por qué me había dejado solo ese carro viejo? ¿Por qué había puesto la casa exclusivamente a nombre de Ernesto? Nada tenía sentido. Felipe siempre había sido un hombre justo, cariñoso, preocupado por mi bienestar. Cuando yo no esté, tú estarás bien cuidada, me había dicho tantas veces. ¿Era esto lo que él consideraba bien cuidada? ¿Un carro viejo y la merced de un hijo que me veía como una carga? Miré las fotos enmarcadas en mi mesita de noche. Felipe y yo el día de nuestra boda, tan jóvenes, tan llenos de sueños, los 3 en la playa, Ernesto con apenas 5 años, construyendo castillos de arena, Felipe en su taller, trabajando en ese mismo Impala que ahora era mi única posesión. ¿Había alguna pista en esas imágenes congeladas en el tiempo? ¿Algún mensaje oculto que no había sido capaz de descifrar? El amanecer me encontró con los ojos hinchados y el alma destrozada. No había dormido en toda la noche, pero había tomado una decisión. No podía quedarme ni un día más en esa casa, donde mi propio hijo me había dejado claro que ya no era bienvenida. Prefería la incertidumbre, la precariedad incluso, antes que soportar un segundo más de ese desprecio. Me levanté y comencé a empacar algunas ropas en una maleta pequeña, solo lo esencial. Luego fui reuniendo mis objetos personales más queridos, el anillo de compromiso que Felipe me había dado, el reloj de bolsillo de mi padre, algunas fotos, las cartas de amor que Felipe me escribía en nuestro aniversario. Todo lo demás lo dejaría atrás. Eran solo cosas después de todo, cosas que ahora pertenecían a Ernesto y Luciana. Mientras empacaba, escuchaba a Luciana en la habitación contigua, hablando por teléfono con algún decorador, ya planeando los cambios que harían en lo que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Su voz sonaba entusiasmada, feliz, como si mi dolor no existiera, como si yo no existiera. Con las maletas listas, bajé a la cocina donde Dolores preparaba el desayuno. Al verme con las maletas, la comprensión iluminó su rostro bondadoso. ¿Se va, señora Margarita?, preguntó con tristeza. Sí, Dolores, no puedo quedarme aquí. ¿Dónde irá? ¿Puedo ayudarla en algo? Iré a casa de Trinidad por unos días hasta que encuentre un lugar. Y sí, hay algo que puedes hacer por mí. Cuida de ellos, Dolores. Y si algún día Ernesto pregunta por mí, dile que su madre lo sigue queriendo a pesar de todo. La abracé con fuerza.
Esa mujer había sido más que una empleada durante años. Había sido una amiga, una confidente. Dejarla atrás era una pérdida más en este día de pérdidas. Salí al garaje donde el viejo Impala llevaba años acumulando polvo. Lo miré con una mezcla de tristeza y resignación. Era un hermoso coche en su época, de un azul metálico profundo con asientos de cuero beige. Felipe lo adoraba. Pasaba horas limpiándolo, hablándole casi como si fuera una persona. Ahora era mi única posesión, mi único recuerdo tangible de una vida que parecía desvanecerse como un sueño al despertar. Introduje la llave en la cerradura, dudando de que fuera a funcionar después de tanto tiempo sin uso. Para mi sorpresa, el motor arrancó al primer intento, como si hubiera estado esperando este momento. Quizás Felipe lo había mantenido en mejores condiciones de lo que yo pensaba, o quizás era una señal del destino, un pequeño milagro en medio de tanto dolor. Cargué mis maletas en el asiento trasero y, sin despedirme de Ernesto o Luciana, abandoné la que había sido mi casa. No miré atrás. No podía permitirme esa debilidad. Necesitaba mirar hacia adelante, hacia un futuro incierto, pero que, de alguna manera, tendría que afrontar con la dignidad que me quedaba. Mientras conducía por las calles de Medellín, pensaba en Trinidad, mi amiga de toda la vida. Ella me acogería sin dudarlo, me ofrecería un hombro sobre el que llorar, un oído atento para escuchar mi dolor, pero no podía imponerle mi presencia indefinidamente. Necesitaba encontrar una solución, un lugar propio, una forma de sobrevivir con la magra pensión de Felipe. Tomé la carretera del norte, rumbo a casa de Trinidad. El paisaje montañoso de Antioquia, normalmente tan reconfortante con sus verdes intensos y sus cielos despejados, pasaba desapercibido ante mis ojos nublados por las lágrimas y las preocupaciones. Fue entonces cuando el coche comenzó a fallar. El motor hacía un ruido extraño, como un quejido metálico, y perdía potencia gradualmente. Logré detenerme en el arcén justo antes de que se apagara por completo. «No, por favor, no ahora», supliqué golpeando suavemente el volante. «No me abandones tú también». Intenté arrancar nuevamente, pero el motor solo emitía un chasquido débil. Estaba varada en medio de la carretera, con todas mis posesiones en el asiento trasero y sin saber qué hacer a continuación. La vida parecía empeñada en ponerme a prueba, en quitarme todo lo que amaba, todo lo que me daba seguridad. Saqué mi teléfono y después de dudar un momento, llamé al único mecánico que conocía, Guillermo Salas, un viejo amigo de Felipe que había trabajado en ese mismo Impala tantas veces antes. «Guillermo, soy Margarita, la esposa de Felipe Bustamante», dije cuando contestó. «Necesito tu ayuda». «Estaré allí en 20 minutos, doña Margarita». «No se preocupe», me aseguró Guillermo con su voz ronca y tranquilizadora. «Mientras tanto, no intente arrancar el coche de nuevo. Podría empeorar el problema». Me quedé sentada en el Impala, observando los vehículos que pasaban a toda velocidad por la carretera del norte. Nadie se detenía. Nadie se preguntaba si aquella mujer mayor en un coche antiguo necesitaba ayuda. El mundo seguía su curso, indiferente a mi dolor, a mi soledad, a mi incertidumbre. Abrí la guantera buscando algo que me distrajera mientras esperaba. Encontré viejos mapas de carretera, recibos de gasolina amarillentos por el tiempo, un par de gafas de sol que Felipe usaba para conducir, pequeños rastros de su presencia que ahora me parecían infinitamente valiosos. Entre los papeles, descubrí una fotografía que no recordaba haber visto antes. Felipe y yo en el mirador Las Palomas, con la ciudad de Medellín extendiéndose a nuestros pies. Debía tener unos 20 años en esa imagen. Felipe me abrazaba por detrás. Ambos sonreíamos como si nada en el mundo pudiera romper nuestra felicidad. «¿Dónde quedó esa pareja, Felipe?», susurré acariciando el rostro de mi marido en la fotografía. «¿Dónde quedaron todas esas promesas?». Un golpecito en la ventanilla me sacó de mis pensamientos. Guillermo había llegado con su camioneta de servicio. A sus 72 años, seguía siendo un hombre imponente, alto y fornido, aunque el tiempo había blanqueado su cabello y marcado su rostro con profundas arrugas. Había sido amigo de Felipe desde la juventud, compartiendo la pasión por los coches antiguos. Doña Margarita me saludó con un abrazo cálido cuando bajé del coche. «Lamento mucho lo de Felipe. Era mi mejor amigo».
Gracias, Guillermo. No sabes lo mucho que significa para mí verte. ¿Qué hace conduciendo el Impala? Pensé que estaba guardado en el garaje. No pude contener las lágrimas mientras le explicaba lo sucedido. El testamento, la crueldad de Ernesto, mi huida de la casa. Guillermo escuchaba con el ceño fruncido, claramente disgustado por el comportamiento de mi hijo. Eso no suena como algo que Felipe haría, comentó cuando terminé mi relato. Él la adoraba, doña Margarita. Siempre hablaba de usted con tanto amor. No tiene sentido que la dejara desamparada. Yo tampoco lo entiendo, Guillermo. Por eso duele tanto. El mecánico se inclinó sobre el motor del Impala, examinándolo con ojo experto. Después de unos minutos, se incorporó con una expresión extraña, entre confundida y sorprendida. «Es extraño», dijo limpiándose las manos con un trapo. «No veo ningún problema mecánico evidente. Déjeme revisar otras partes del coche». Guillermo comenzó una inspección meticulosa del Impala. Revisó los frenos, la transmisión, el sistema eléctrico. Yo lo observaba en silencio, preguntándome si tendría que abandonar también mi último vínculo con Felipe. «Doña Margarita», dijo finalmente Guillermo con un tono peculiar, «¿ha revisado el maletero desde que tiene el coche?» «No, ¿por qué lo preguntas?» «No sé, tengo una corazonada. Felipe siempre fue un hombre muy meticuloso, muy previsor, y este coche era especial para él». Me acerqué a la parte trasera del vehículo. La llave del maletero estaba en el mismo llavero que la del encendido. Nunca se me había ocurrido abrirlo antes. ¿Qué podría haber allí que fuera importante? Quizás herramientas viejas, una rueda de repuesto, nada que pudiera cambiar mi situación. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. Giró con facilidad, como si hubiera sido aceitada recientemente. Al levantar la tapa del maletero, me quedé sin aliento. En lugar de las herramientas o la rueda de repuesto que esperaba encontrar, había varias maletas antiguas de cuero, perfectamente colocadas. Maletas que reconocí inmediatamente. Eran las que Felipe usaba en nuestros primeros viajes juntos, cuando éramos jóvenes, y el mundo entero parecía estar a nuestros pies. «¿Qué es esto?», murmuré más para mí misma que para Guillermo, que observaba en silencio a mi lado. Con cuidado, saqué la primera maleta y la coloqué en el suelo. Pesaba más de lo que recordaba. La cerradura no estaba asegurada. Al abrirla, el mundo pareció detenerse a mi alrededor. La maleta estaba llena de fajos de billetes, dólares americanos, perfectamente apilados, con bandas de banco intactas. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener uno de los fajos. 50,000 USD, indicaba la banda del banco. «Dios mío», susurró Guillermo tan sorprendido como yo. «¿Qué está pasando aquí?» Abrí la segunda maleta. Más dinero. Y la tercera. Y la cuarta. Todas repletas de fajos similares. No podía ni siquiera comenzar a calcular cuánto dinero había allí. «Debe haber millones», dijo Guillermo, expresando en voz alta lo que yo estaba pensando. 5 millones de dólares, tal vez más. 5 millones de dólares. Una fortuna escondida en el maletero de un coche viejo que nadie quería. Un coche que mi hijo había despreciado, que Luciana había sugerido que vendiera por una miseria. Entre las maletas encontré un sobre manila sellado con el logo de la firma de abogados de Beatriz Morales. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la inconfundible caligrafía de Felipe. Con dedos temblorosos, rompí el sello y extraje los documentos. Lo primero que encontré fue una escritura de propiedad. Villa Esperanza, una casa en Cartagena, frente al mar Caribe. Las fotos adjuntas mostraban una hermosa propiedad de 2 plantas, con terrazas amplias y acceso directo a una playa de arena blanca. Y mi nombre figuraba como única propietaria. Debajo de la escritura había una procuración que me daba control total sobre varias cuentas bancarias en el extranjero, cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. Y finalmente, una carta manuscrita, la última palabra de Felipe para mí. «Mi eterno amor, Margarita. Sé que será difícil la vida sin estar a tu lado y con nuestro hijo Ernesto que solo piensa en él y en Luciana. Sé que él no te trataría bien después de mi partida, por eso dejé esto para ti. Toma este coche viejo que todos desprecian y vete a vivir tu vida en paz en esta casa frente al mar. No dependas de nadie, solo de ti misma, y que Dios siga bendiciéndote siempre. Te amo con toda mi alma, Felipe». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras leía una y otra vez las palabras de mi esposo.
Felipe lo había previsto todo. Sabía cómo reaccionaría Ernesto, sabía que me haría a un lado una vez que él no estuviera, y había preparado esta salida para mí, este nuevo comienzo. Felipe, susurré entre sollozos, lo planeaste todo. Siempre fue un hombre astuto, comentó Guillermo con una sonrisa emocionada. Y la amaba profundamente, doña Margarita. Esto lo demuestra. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué dejarme pasar por ese dolor? Guillermo se quedó pensativo un momento antes de responder. Quizás porque necesitaba que Ernesto mostrara su verdadera cara, para que usted pudiera irse sin remordimientos, sin culpa, para que entendiera que merecía esta nueva vida. Sus palabras tenían sentido. Felipe siempre había sido protector conmigo, siempre preocupado por mi bienestar emocional. Sabía que me costaría alejarme de nuestro hijo, que intentaría justificar cualquier comportamiento negativo, que me culparía a mí misma. Necesitaba que viera por mí misma la verdad sobre Ernesto. Hay algo más que debe saber, dijo Guillermo después de un momento de silencio. Felipe me pidió que estuviera pendiente de usted. Me dijo que probablemente me llamaría cuando el coche fallara en la carretera. ¿Qué quieres decir? El Impala está en perfectas condiciones, doña Margarita. Lo revisé personalmente hace un mes, siguiendo instrucciones de Felipe. Lo que ocurrió hoy no fue una avería, fue un interruptor oculto que Felipe instaló. Presioné un botón específico en el taller y el coche se detendría exactamente 15 minutos después, simulando una falla en el motor. Me quedé atónita. El nivel de detalle en el plan de Felipe era asombroso. Había pensado en todo, previsto cada contingencia. ¿Por qué tanta complicación? ¿Por qué no simplemente decirme dónde estaba el dinero? Supongo que quería asegurarse de que estuviera lejos de la casa, de Ernesto, cuando lo descubriera, para que pudiera tomar sus propias decisiones sin presiones. Una nueva oleada de emoción me invadió. A pesar de la muerte, Felipe seguía cuidándome, protegiéndome, amándome. ¿Y ahora qué hago con todo esto?, pregunté señalando las maletas llenas de dinero. Por lo pronto creo que deberíamos guardarlas de nuevo en el maletero y llevarlas a un lugar seguro. ¿Sigue en pie su plan de ir a casa de doña Trinidad? Asentí, incapaz de formular palabras coherentes en medio de tanta emoción. Bien, la seguiré con mi camioneta para asegurarme de que llegue sin problemas. Luego podemos decidir los siguientes pasos. Con cuidado, volvimos a colocar las maletas en el maletero del Impala. Antes de cerrarlo, Guillermo extrajo una pequeña caja de herramientas oculta en un compartimiento lateral que yo ni siquiera sabía que existía. «Esto también es para usted», dijo entregándomela. Felipe me pidió que me asegurara de que la encontrara. Al abrir la caja, encontré más documentos, pasaportes a mi nombre, tarjetas bancarias internacionales y una nota adicional de Felipe. «Para tu nuevo comienzo, mi amor. Sin ataduras, sin pasado que te persiga. Solo tú y el futuro que elijas». También había una pequeña llave con una etiqueta que decía «Depósito 147, Banco Internacional de Cartagena». ¿Qué más habría dejado Felipe para mí? ¿Cuántas capas más tenía este plan meticuloso? «Doña Margarita», la voz de Guillermo interrumpió mis pensamientos. «Hay alguien más que debería saber». Una camioneta se detuvo junto a nosotros. De ella bajó Trinidad, mi amiga de toda la vida, con una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. «Trinidad, ¿qué haces aquí?», pregunté sorprendida. «Felipe me lo pidió», respondió abrazándome con fuerza. «Me dijo que hoy sería el día, que necesitarías una amiga para tu nuevo camino». «¿Tú también lo sabías? Todo este tiempo?» Trinidad asintió, sus ojos brillantes de emoción contenida. Solo la parte que me correspondía. Felipe nos dio instrucciones específicas a cada uno. Guillermo debía asegurarse de que encontraras lo que había en el maletero. Yo debía estar lista para acompañarte a Cartagena cuando lo necesitaras. ¿Cartagena?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Villa Esperanza, la casa frente al mar. Tengo 2 pasajes para mañana», confirmó Trinidad. «Felipe los compró hace meses con fecha abierta. Dijo que sabrías cuándo era el momento de usarlos». Me dejé caer en el asiento del Impala, abrumada por las revelaciones. Felipe, mi Felipe, había orquestado todo esto desde el más allá. Había previsto cada movimiento, cada reacción, cada necesidad. No me había abandonado en absoluto. Al contrario, me había dado el regalo más precioso: libertad, seguridad, un nuevo comienzo. «¿Y Ernesto?», pregunté después de un momento. «¿Qué pasará con él?». Guillermo y Trinidad
Intercambiaron una mirada que no supe interpretar. «Eso también está en el plan de Felipe», respondió Guillermo con una expresión enigmática. «Pero creo que es mejor que volvamos a casa de doña Trinidad ahora. Ha sido un día muy intenso para usted». El viaje a casa de Trinidad transcurrió en un estado de aturdimiento surrealista. Conducía el Impala, ahora funcionando perfectamente, siguiendo automáticamente el camino familiar. Mi mente, sin embargo, estaba sisao a kilómetros de distancia, tratando de procesar todo lo ocurrido. 5 millones de dólares, una casa en Cartagena, cuentas bancarias en el extranjero, un futuro completamente diferente al que había imaginado esa mañana al despertar. Felipe había cambiado mi destino con un último acto de amor desde más allá de la muerte. Al llegar a casa de Trinidad, me esperaba otra sorpresa. Beatriz Morales, la abogada, estaba sentada en la sala, con una carpeta en las manos y una sonrisa cómplice. «Señora Bustamante», me saludó levantándose. «Veo que ya ha descubierto el verdadero legado de su esposo. ¿Usted también estaba al tanto?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. Felipe me confió la parte legal del plan. El testamento oficial, el que se leyó en mi despacho, era solo la fachada. El verdadero está aquí. Me extendió un documento con sellos notariales y firmas oficiales. En él, Felipe explicaba detalladamente su estrategia. Dejar la mansión a Ernesto era una prueba, un modo de revelar su verdadero carácter. Si me trataba con respeto y amor filial, Felipe había dispuesto que recibiera su parte completa de la herencia. Si me rechazaba, como efectivamente ocurrió, entraría en vigor una cláusula especial. «¿Qué cláusula?», pregunté con un nudo en la garganta. «La mansión tiene una hipoteca oculta que se activará automáticamente en 3 meses. Ernesto no podrá pagarla. Perderá la casa a menos que usted decida intervenir». Felipe pensó en todo, murmuré asombrada. «Su esposo la amaba profundamente, señora Bustamante, y conocía bien a su hijo, desafortunadamente. Quería asegurarse de que usted estuviera protegida, pero también quería darle a Ernesto una lección sobre las consecuencias de la ingratitud». Me quedé en silencio, procesando esta nueva información. Felipe no solo me había protegido, también había creado un mecanismo para que Ernesto enfrentara las consecuencias de sus acciones. Era severo, pero justo, como siempre había sido en vida. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté finalmente. Según las instrucciones de Felipe, debería ir a Cartagena lo antes posible, establecerse en Villa Esperanza, comenzar su nueva vida. El dinero del maletero está limpio, declarado oficialmente como parte de negocios legítimos de Felipe en el extranjero. Puede usarlo sin preocupaciones. ¿Y Ernesto? ¿Debo decirle algo?». Beatriz negó con la cabeza. Felipe fue muy claro al respecto. Debe dejar que Ernesto siga su propio camino por ahora. Él descubrirá por sí mismo las consecuencias de sus acciones. Cuando llegue el momento, usted decidirá si quiere tenderle una mano o no. Esa noche, en la habitación de invitados de Trinidad, no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos del día, tratando de asimilar el giro dramático que había dado mi vida. Había pasado de sentirme abandonada y traicionada a descubrir que Felipe había planeado meticulosamente mi futuro, asegurándose de que estaría bien incluso después de su partida. Junto a la cama, había colocado la fotografía que encontré en la guantera del Impala. Felipe y yo en el mirador Las Palomas, jóvenes, enamorados, con toda la vida por delante. Ahora entendía por qué esa foto estaba allí. Era un recordatorio, un mensaje de que nuestro amor trascendía incluso a la muerte. «Gracias, mi amor», susurré en la oscuridad, «por cuidarme hasta el final, por darme esta nueva oportunidad». Al día siguiente, Trinidad y yo tomaríamos ese avión a Cartagena. Comenzaría una nueva vida en Villa Esperanza, frente al mar que Felipe y yo siempre habíamos soñado contemplar juntos en nuestra vejez. No sería como lo habíamos planeado, pero sería un homenaje a su memoria, a su amor, a su previsión. El Impala, ese coche viejo que todos habían despreciado, había resultado ser el vehículo no solo para un tesoro material, sino para el último y más valioso regalo de Felipe, la libertad de elegir mi propio camino, sin depender de nadie más que de mí misma. A veces, pensé mientras el sueño finalmente comenzaba a vencerme, los regalos más valiosos vienen en los paquetes más inesperados. Y a veces, el amor verdadero encuentra formas de manifestarse incluso desde más allá de la muerte.
Amanecí en casa de Trinidad con una extraña mezcla de emociones. La traición de Ernesto seguía doliendo en lo más profundo de mi ser, pero ahora ese dolor competía con la asombrosa revelación del plan de Felipe. El sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía un presagio de los días que vendrían. Trinidad ya estaba en la cocina preparando café cuando bajé con mi pequeña maleta. Había decidido viajar ligera. Lo material había perdido importancia para mí. Ahora entendía que los verdaderos tesoros son invisibles, como el amor que Felipe me había demostrado con su último acto. «Buenos días», me saludó mi amiga con una sonrisa cálida. «¿Pudiste dormir algo?» «Apenas», confesé aceptando la taza de café que me ofrecía. Mi cabeza no deja de dar vueltas. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Es comprensible. No todos los días descubres que tu esposo te dejó $5 millones escondidos en un coche viejo. Sonreí ante la simplificación de Trinidad. Era mucho más que eso. Era un acto de amor tan profundo, tan previsor, que me costaba asimilarlo por completo. Nuestro vuelo sale a las 2 de la tarde, continuó Trinidad, mientras colocaba pan recién tostado en la mesa. Beatriz vendrá a las 10 para ultimar algunos detalles legales antes de que nos vayamos. Beatriz llegó puntual, con un maletín lleno de documentos que necesitaban mi firma. Poderes notariales, declaraciones de bienes, formularios bancarios, la burocracia de mi nueva vida. Mientras firmaba papel tras papel, no podía evitar preguntarme cuánto tiempo había pasado Felipe planificando todo esto. Su esposo comenzó a preparar este plan hace aproximadamente un año. Explicó Beatriz como si hubiera leído mis pensamientos, poco después de recibir su diagnóstico. ¿Diagnóstico?, pregunté confundida. Felipe murió de un infarto. Beatriz me miró sorprendida. Luego intercambió una mirada incómoda con Trinidad. Pensé que lo sabía. Felipe tenía un cáncer terminal. Los médicos le dieron 1 año de vida como máximo. El infarto fue, bueno, en cierto modo una bendición. Le evitó meses de sufrimiento. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. Me llevé una mano al pecho, sintiendo que me faltaba el aire. Felipe había estado muriendo durante meses y yo no lo sabía. Había cargado con ese conocimiento él solo, sin compartir su miedo, su dolor, su angustia. ¿Por qué no me lo dijo?, susurré. Más para mí misma que para las otras mujeres. Él me explicó sus razones, respondió Beatriz con suavidad. No quería que pasara sus últimos meses llorando por anticipado, tratándolo como a un moribundo. Quería normalidad, alegría, buenos recuerdos finales. Y sobre todo, quería tiempo para preparar todo esto sin que sospecharas. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Felipe, mi Felipe, siempre protegiéndome, incluso de la verdad, cuando consideraba que podría hacerme daño, siempre pensando en mí por encima de sí mismo. «Hay algo más que debes ver», dijo Beatriz sacando un sobre del maletín. «Felipe me pidió que te entregara esto una vez que hubieras descubierto el contenido del maletero. Es personal». El sobre era simple, blanco, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con dedos temblorosos, consciente de que estaba a punto de recibir las últimas palabras que Felipe había escrito para mí. Dentro había un pendrive y una nota breve. «Para que me veas y me escuches una vez más. Te amo eternamente». Trinidad trajo su portátil y conecté el pendrive. La pantalla mostró el rostro de Felipe, sentado en su despacho en casa. Se veía pálido, más delgado de lo que recordaba, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre. Mi corazón dio un vuelco al verlo moverse, sonreír, estar vivo de nuevo, aunque solo fuera en una grabación. «Hola, mi amor», comenzó con voz suave. «Si estás viendo esto, significa que has encontrado mi regalo en el maletero del Impala. Significa también que tenías razón sobre Ernesto, por mucho que me duela admitirlo». Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo entrecano, un gesto tan característico suyo que casi podía sentir el tacto de esos mechones entre mis propios dedos. «Siempre fuiste mejor juzgando a las personas que yo. Yo quise creer que nuestro hijo cambiaría con el tiempo, que maduraría, que dejaría de ser tan egoísta. Tú siempre viste su verdadera naturaleza, aunque tu amor de madre te impedía reconocerlo completamente». Se inclinó hacia la cámara, como si quisiera acortar la distancia entre nosotros. «Margarita, mi vida, mi todo, estoy muriendo. Los médicos dicen que tengo unos meses, quizás 1 año si tengo suerte.
No te lo he dicho porque no quiero que esos meses estén marcados por la tristeza, por la despedida constante. Quiero que sean normales, llenos de pequeñas alegrías cotidianas. Quiero irme recordando tu sonrisa, no tus lágrimas. Tuve que pausar el video. El dolor era demasiado intenso. Felipe había estado muriendo ante mis ojos y yo, absorta en nuestra rutina, no había visto las señales. Su creciente fatiga, la pérdida de peso que atribuía a su nuevo régimen de ejercicios, esas visitas al médico que justificaba como simples revisiones a mi edad. ¿Estás bien?, preguntó Trinidad colocando una mano sobre mi hombro. No, respondí con honestidad, pero necesito escucharlo todo. Reanudé el video. Felipe continuaba su mensaje con una calma sorprendente para alguien hablando de su propia muerte. He estado preparando todo para cuando ya no esté. La casa de Cartagena, el dinero, las cuentas en el extranjero. Quiero que tengas seguridad, independencia, pero sobre todo quiero que tengas libertad. Libertad para decidir tu propio camino, para vivir tus años sin depender de nadie, especialmente de Ernesto. Hizo otra pausa y noté cómo se esforzaba por mantener la compostura. Conozco a nuestro hijo mejor de lo que él cree. Sé lo que hará cuando yo no esté. La mansión, el testamento público, todo es una prueba, mi amor. Una prueba que, si estás viendo esto, él ha fallado. No te ha respetado, no te ha valorado. Te ha hecho a un lado cuando más lo necesitabas. Un destello de dureza cruzó su mirada, algo inusual en el hombre amable que yo conocía. Pero no te preocupes por él. También he preparado una lección para Ernesto. A veces el amor de padre significa permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus acciones. La mansión tiene problemas legales que pronto descubrirá, deudas ocultas que se activarán automáticamente. Tendrá que aprender el valor del esfuerzo, del trabajo honesto, de la humildad. Su expresión se suavizó nuevamente y una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Mi Margarita, mi compañera de vida, lamento no poder envejecer a tu lado como prometí. Lamento no poder caminar contigo por esa playa en Cartagena, viendo atardeceres desde la terraza de Villa Esperanza. Pero he hecho todo lo posible para que puedas vivir esa vida que planeamos juntos, aunque yo solo pueda acompañarte en espíritu. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras escuchaba sus palabras. Era tan típico de Felipe, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo, siempre planificando, previendo, protegiendo. En el sobre que contiene este pendrive encontrarás una llave. Corresponde a una caja de seguridad en el Banco Internacional de Cartagena. Dentro hay algo especial, algo que él le ha estado preparando durante años sin que lo supieras. Un diario, mi amor. Un diario donde he ido escribiendo pensamientos, recuerdos, consejos, palabras que quiero que leas cuando necesites sentirme cerca. Hay entradas para cada aniversario futuro, para cada cumpleaños tuyo, para momentos especiales que ya no compartiré contigo físicamente. La imagen de Felipe se volvió borrosa a través de mis lágrimas. Tuve que secarlas para poder seguir viéndolo. Y hay una carta más, la más importante de todas. Está en el fondo de la caja, en un sobre azul, el color de tus ojos. No la leas inmediatamente. Guárdala para cuando estés instalada en Villa Esperanza, cuando hayas tenido tiempo de procesar todo esto. Esa carta contiene mi corazón, Margarita, mi último mensaje para ti. Felipe se enderezó en su silla, componiendo su postura como si quisiera mostrarse fuerte una última vez. Ahora, mi amor, quiero que me prometas algo. Prométeme que vivirás plenamente, que no desperdiciarás tus días llorando por mí, que buscarás nuevas alegrías, nuevas experiencias, que cuidarás de ti misma con el mismo amor y dedicación con que siempre has cuidado de los demás. Hizo una última pausa, mirando directamente a la cámara, a mis ojos a través del tiempo y la muerte. Te he amado cada día de nuestra vida juntos, Margarita. Te amaré más allá de la muerte. Y algún día, cuando sea tu momento, estaré esperándote para continuar nuestro camino juntos. Hasta entonces, vive, mi amor. Vive por los dos. La pantalla se volvió negra. Felipe se había ido, otra vez, pero esta vez dejándome un legado de amor que trascendía la muerte misma. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la pantalla oscura, como si esperara que volviera a aparecer. Trinidad y Beatriz respetaron mi silencio.
entendiendo que necesitaba ese momento para procesar todo lo que acababa de escuchar. «Debemos irnos pronto», dijo finalmente Trinidad con suavidad. «¿El vuelo a Cartagena?» «Sí», respondí secándome las lágrimas. «Vamos a Cartagena. Es lo que Felipe quería. Es lo que yo necesito ahora». Las horas siguientes transcurrieron como en un sueño. El taxi al aeropuerto, los trámites de embarque, el vuelo mismo. Todo lo viví en un estado de extraña claridad, como si una parte de mí observara desde fuera, asombrada ante esta nueva realidad. El Impala había quedado en buenas manos. Guillermo lo llevaría por carretera hasta Cartagena en los próximos días, asegurándose de que su preciada carga llegara intacta. Las maletas con los $5 millones habían sido debidamente aseguradas y escoltadas hasta un banco local, donde permanecerían hasta nuestra llegada a Cartagena. Mientras el avión sobrevolaba Colombia, observaba por la ventanilla el paisaje cambiante, las montañas verdes de Antioquia, los valles, los ríos serpenteantes y finalmente la costa caribeña apareciendo en el horizonte. Era un nuevo comienzo, un renacimiento inesperado a mis 68 años. «¿En qué piensas?», preguntó Trinidad, que había estado respetando mi silencio durante el vuelo. «En Felipe, en cómo supo exactamente lo que necesitaría incluso antes de que yo misma lo supiera. Él siempre tuvo esa capacidad», asintió Trinidad con una sonrisa nostálgica. Veía lo que los demás no podían ver. Me duele no haber notado que estaba enfermo, que se estaba despidiendo. Trinidad tomó mi mano entre las suyas, apretándola con afecto. «Eso es exactamente lo que él quería, Margarita, que no vieras al hombre enfermo, sino al esposo de siempre, que recordaras su fortaleza, no su debilidad. Fue su último regalo para ti». Sus palabras tenían sentido, aunque no aliviaban completamente mi culpa. Debería haber estado más atenta, debería haber notado los signos, pero Felipe había sido siempre un excelente actor cuando se trataba de ocultar su propio dolor para no preocupar a los demás. Al aterrizar en Cartagena, el calor húmedo del Caribe nos recibió como un abrazo cálido. Un chofer ya nos esperaba en el aeropuerto, otro detalle previsto por Felipe. El hombre, de mediana edad y sonrisa amable, sostenía un cartel que decía «Señora Bustamante, Villa Esperanza». «Bienvenida a Cartagena, señora», me saludó con una leve reverencia. El señor Bustamante dejó instrucciones muy precisas para su llegada. «Mi nombre es Rafael y estaré a su servicio durante su estancia». El trayecto hasta Villa Esperanza fue un desfile de contrastes. Primero la ciudad moderna, con sus hoteles y centros comerciales. Luego, el casco histórico de Cartagena con sus calles coloniales y murallas centenarias. Y finalmente, la zona costera exclusiva donde se ubicaba mi nueva casa. Villa Esperanza apareció ante mis ojos exactamente como en las fotografías, pero infinitamente más impactante en persona. Una casa de 2 plantas, de estilo colonial modernizado, pintada en un suave tono coral que brillaba bajo el sol caribeño. Palmeras y bugambillas enmarcaban la entrada y podía escuchar el sonido de las olas rompiendo en la playa que se extendía justo detrás de la propiedad. «Es preciosa», murmuró Trinidad a mi lado, tan impresionada como yo. Rafael nos condujo al interior. Si el exterior era hermoso, el interior era simplemente espectacular. Suelos de mármol blanco, muebles elegantes pero cómodos, amplios ventanales que dejaban entrar la luz y ofrecían vistas panorámicas al mar. Todo decorado con un gusto exquisito, mezclando elementos tradicionales colombianos con un diseño contemporáneo. El señor Bustamante supervisó personalmente cada detalle. Explicó Rafael mientras nos mostraba la casa. Vino varias veces el año pasado, asegurándose de que todo fuera perfecto para cuando usted llegara. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Aquellos viajes de negocios que Felipe había realizado durante los últimos meses de su vida no eran para cerrar tratos comerciales como me había dicho, sino para preparar este refugio para mí. La habitación principal ocupaba toda la esquina superior de la casa, con ventanales en 2 de sus paredes, ofreciendo una vista de 180 grados al mar Caribe. La cama king size estaba orientada hacia el horizonte, permitiendo despertar con la visión del amanecer sobre el agua. «Esta era la habitación favorita del señor», comentó Rafael.
Decía que quería que usted pudiera ver el mar desde el momento en que abriera los ojos cada mañana. Sobre la mesita de noche había una fotografía enmarcada. Felipe y yo en nuestra boda, jóvenes, radiantes, con toda la vida por delante, y junto a ella, un pequeño jarrón de cristal con una sola rosa roja, fresca, recién cortada. El Señor dejó instrucciones para que siempre hubiera una rosa fresca aquí, explicó Rafael al ver mi mirada interrogante. Cada día, sin falta. Las lágrimas que había logrado contener durante horas fluyeron libremente entonces. Un detalle tan pequeño y a la vez tan significativo. Una rosa diaria, como las que Felipe me regalaba en cada aniversario de novios, incluso después de décadas de matrimonio. Los dejaré para que se instalen, dijo Rafael con discreción. La cena estará lista a las 7 si les parece bien. Cuando nos quedamos solas, Trinidad me abrazó en silencio, permitiéndome desahogar todas las emociones contenidas. Lloré por el amor de Felipe, por su previsión, por su generosidad. Lloré por los años que no compartiríamos en este paraíso que había creado para mí. Lloré por el tiempo perdido, por las señales no vistas, por las palabras no dichas, pero también sentí, por primera vez desde su muerte, una extraña paz. Como si una parte de Felipe siguiera viva en cada rincón de Villa Esperanza, en cada detalle que había planeado con tanto amor. Esa noche, después de una cena ligera en la terraza frente al mar, tomé una decisión. Al día siguiente visitaría el Banco Internacional de Cartagena. Necesitaba ver qué contenía aquella caja de seguridad, leer las palabras que Felipe había escrito para mí a lo largo de los años, y aunque él había sugerido esperar para abrir la carta final, sentía que estaba lista para recibir su último mensaje, su adiós definitivo, su legado de amor eterno. Mientras me preparaba para dormir en aquella inmensa cama con vista al mar, recordé las palabras de Felipe en el video. Te he amado cada día de nuestra vida juntos, Margarita. Te amaré más allá de la muerte. Y por primera vez desde que había perdido a mi esposo, sentí que realmente podría cumplir su última petición, vivir plenamente por los dos. El amanecer sobre el mar Caribe es un espectáculo que nunca imaginé que formaría parte de mi vida diaria. Los primeros rayos del sol atravesando el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de tonos dorados y rosados, creando un cuadro que ningún pintor podría reproducir con justicia. Ese primer amanecer en Villa Esperanza quedará grabado en mi memoria para siempre. Me desperté antes del alba, como si mi cuerpo supiera que algo especial me esperaba. Salí a la terraza de la habitación principal y me senté en silencio, envuelta en un chal ligero, esperando el espectáculo. Cuando el sol comenzó a asomarse sobre el mar, sentí una presencia a mi lado, como si Felipe estuviera allí compartiendo ese momento conmigo. Lo elegiste bien, mi amor, susurré a la brisa matutina. Es perfecto. Trinidad se unió a mí para el desayuno, que Rafael había preparado y servido en la terraza inferior, más cercana a la playa. Frutas tropicales frescas, pan recién horneado, café colombiano aromático. Otro detalle perfectamente planificado por Felipe. ¿Cómo dormiste?, preguntó mi amiga mientras se servía jugo de mango. Sorprendentemente bien, confesé. Es como si una parte de mí supiera que este es exactamente donde debo estar. Felipe siempre tuvo ese don para los lugares. Recordaba cada detalle de los sitios que visitabais, incluso años después. Era cierto. Felipe tenía una memoria extraordinaria para los espacios, las vistas, los pequeños detalles que hacían especial un lugar. Villa Esperanza era la culminación de esa capacidad. Cada rincón parecía diseñado específicamente para mi comodidad y placer. Hoy iré al banco, anuncié después de un momento de silencio. Necesito ver qué hay en esa caja de seguridad. Trinidad me miró con preocupación. ¿Estás segura? Felipe sugirió que esperaras un tiempo antes de leer la carta final. Estoy lista, afirmé con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Necesito sus palabras ahora, Trinidad. Necesito completar este último capítulo para poder comenzar el siguiente. Rafael nos llevó al Banco Internacional de Cartagena después del desayuno. El edificio, una estructura moderna con fachada de cristal, contrastaba con la arquitectura colonial del centro histórico donde se ubicaba. El gerente nos recibió personalmente, otro indicio del meticuloso plan de Felipe. Señora Bustamante, la estábamos esperando.
me saludó con deferencia. Su esposo nos dio instrucciones muy precisas sobre su visita. Me condujeron a una sala privada, donde me pidieron identificación y la llave que Felipe había dejado para mí. Tras completar el protocolo de seguridad, un empleado trajo una caja metálica de tamaño mediano y me dejó a solas con ella. Con manos temblorosas, coloqué la llave en la cerradura y la giré. El clic metálico resonó en la silenciosa sala como un latido. Al levantar la tapa, lo primero que vi fue un libro encuadernado en cuero azul oscuro. Lo reconocí inmediatamente. Era idéntico al diario que Felipe había usado durante años para sus notas personales. Al abrirlo, encontré su inconfundible caligrafía. La primera página tenía una dedicatoria simple pero profunda. Para Margarita, mi eternidad, porque algunas historias de amor trascienden la vida misma. Con todo mi corazón, Felipe. Las páginas siguientes estaban organizadas por fechas futuras, cumpleaños, aniversarios, festividades. Para cada ocasión especial, Felipe había escrito un mensaje, un recuerdo, un pensamiento, palabras que trascendían el tiempo y la muerte para acompañarme en los momentos que él ya sabía que no podría compartir físicamente conmigo. Pasé los dedos por aquellas páginas, sintiendo las ligeras hendiduras que su pluma había dejado en el papel. Era casi como tocarlo a él, como sentir el pulso de su mano mientras escribía cada palabra. Debajo del diario encontré varios sobres, cada uno etiquetado con una ocasión específica, para cuando extrañes mi voz, para cuando te sientas sola, para cuando necesites recordar por qué te amo. Y al fondo, tal como había mencionado en su video, un sobre azul más grande que los demás, con la simple inscripción, mi último adiós. Tomé ese sobre con reverencia, consciente de que contenía las últimas palabras que Felipe había querido compartir conmigo. Aunque había sugerido que esperara, sentía que este era el momento. Necesitaba cerrar un ciclo para poder comenzar verdaderamente el siguiente. El sobre contenía varias páginas escritas a mano, con la letra cuidadosa, pero ligeramente temblorosa de Felipe en sus últimos días. Comencé a leer, dejando que sus palabras me envolvieran como un último abrazo. Mi amada Margarita, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino a Villa Esperanza, que has descubierto mi plan, que has comenzado esta nueva etapa de tu vida. Una vida que, lamentablemente, yo no podré compartir contigo físicamente, pero en la que estaré presente en cada amanecer que contemples, en cada ola que escuches, en cada brisa que acaricie tu rostro. 45 años juntos no fueron suficientes, mi amor. 1000 vidas no serían suficientes para amarte como mereces ser amada, pero tuve la bendición de compartir contigo la mayor parte de mi existencia, de construir una historia que quedará grabada en la eternidad. Hay tanto que quisiera decirte, tantos pensamientos que quisiera compartir contigo en estos últimos momentos, pero lo más importante es esto. No te aferres al dolor de mi partida. No permitas que la ausencia física opaque la presencia eterna del amor que compartimos. Sé que estarás dolida con Ernesto. Su reacción, que puedo anticipar con tristeza, te habrá herido profundamente. Es nuestro hijo, Margarita, y a pesar de sus defectos, de su egoísmo, sigue llevando nuestra sangre. La mansión, las deudas ocultas, todo es parte de una lección que necesita aprender. Pero cuando llegue el momento, cuando haya tocado fondo y reconozca sus errores, te pido que encuentres en tu corazón la capacidad de perdonarlo. No por él, sino por ti. Porque el rencor es una carga demasiado pesada para llevar en esta nueva etapa de tu vida. Villa Esperanza no es solo un lugar físico, mi amor. Es un símbolo de lo que siempre quisimos para nuestros años dorados. Paz, belleza, la serenidad del mar como telón de fondo para nuestras conversaciones al atardecer. No puedo estar allí contigo como habíamos soñado, pero he puesto mi alma en cada rincón de esa casa para que nunca te sientas completamente sola. Te pido que vivas, Margarita, que realmente vivas, que salgas a caminar por la playa cada mañana, que disfrutes de los atardeceres desde la terraza, que pruebes nuevos restaurantes en la ciudad, que hagas amigos, que viajes si así lo deseas. El dinero que he dejado para ti es más que suficiente para que puedas cumplir cualquier sueño pendiente, cualquier deseo postergado. Quizás con el tiempo encuentres nuevamente el amor. Si eso sucede, quiero que sepas que tienes mi bendición.
El corazón humano tiene una capacidad infinita para amar, y amar de nuevo no disminuirá en nada lo que compartimos. Solo te pido que sea alguien que te valore, que te respete, que comprenda el tesoro que eres. Hay días en que la ausencia dolerá más, fechas especiales, momentos en que los recuerdos serán más intensos. Para esos días he dejado los otros sobres, palabras específicas que espero traigan consuelo cuando más lo necesites. Mi vida fue plena gracias a ti, Margarita. Cada momento a tu lado fue un regalo que atesoré. Incluso en mis últimos meses, sabiendo que el tiempo se agotaba, fui inmensamente feliz porque te tenía a mi lado, porque podía despertar cada mañana y ver tu rostro, sentir tu calor, escuchar tu voz. No tengo miedo a la muerte, mi amor. Mi único temor era dejarte desprotegida, sola, a merced de un mundo a veces cruel y de un hijo que, lamentablemente, heredó más mis defectos que mis virtudes. Por eso este plan, por eso Villa Esperanza, por eso el Impala y su precioso cargamento, para que puedas ser libre, independiente, dueña absoluta de tu destino. Te amaré eternamente, Margarita, más allá de esta vida, más allá del tiempo y el espacio. Algún día, cuando sea tu momento, estaré esperándote para continuar nuestro camino juntos. Hasta entonces, vive por los dos. Vive intensamente, apasionadamente, plenamente, con todo mi amor ayer, hoy y siempre, Felipe. Las lágrimas habían empapado las páginas mientras leía, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado desde su muerte. No eran lágrimas de desesperación o abandono, sino de gratitud, de amor, de una extraña y reconfortante sensación de continuidad a pesar de la separación física. Guardé cuidadosamente la carta en su sobre y la coloqué junto con el diario y los demás sobres en la caja. Estos tesoros vendrían conmigo a Villa Esperanza. Serían mi conexión permanente con Felipe, mi recordatorio diario de que el amor verdadero trasciende incluso la barrera de la muerte. Al salir del banco, el sol de Cartagena brillaba intensamente. Trinidad me esperaba en el vestíbulo, respetando mi necesidad de privacidad para este momento tan íntimo. ¿Estás bien?, preguntó al ver mis ojos enrojecidos. Mejor que bien, respondí con una sonrisa que, por primera vez en meses, sentí genuina. Estoy en paz. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo pausado, adaptándome a mi nueva vida en Villa Esperanza. Rafael resultó ser no solo un excelente chofer, sino también un cocinero talentoso y un guía conocedor de Cartagena. Gracias a él, comencé a explorar la ciudad, a descubrir sus rincones históricos, sus plazas coloridas, sus restaurantes encantadores. Trinidad se quedó conmigo durante 2 semanas, hasta asegurarse de que estaba completamente instalada y adaptada. Su compañía fue invaluable en esos primeros días de transición, su amistad, un ancla en medio de tantos cambios. ¿Estás segura de que estarás bien sola?, me preguntó la mañana de su partida. Nunca estaré realmente sola aquí, respondí mirando hacia el mar. Felipe está en cada rincón de esta casa, en cada amanecer, en cada puesta de sol. La abracé con fuerza, agradecida por su amistad incondicional, por haber sido parte del plan de Felipe, por estar a mi lado en los momentos más difíciles. Volveré a visitarte pronto, prometió mientras subía al taxi que la llevaría al aeropuerto. Y siempre estaré a una llamada de distancia. Guillermo llegó 3 días después con el Impala, completando así la transición de mi antigua a mi nueva vida. El coche, ahora brillante después de una meticulosa limpieza y puesta a punto, parecía rejuvenecido, como si también hubiera encontrado tu nuevo propósito. Felipe estaría orgulloso, comentó Guillermo mientras me entregaba las llaves. Siempre dijo que este coche tenía alma. Lo tiene, confirmé acariciando el capó azul metálico. Es mucho más que un medio de transporte. Es un símbolo de nuestro amor, de su previsión, de su eterno cuidado. Casi un mes después de mi llegada a Villa Esperanza, recibí la primera llamada de Ernesto. Su voz sonaba diferente, más humilde, casi irreconocible. «Mamá», comenzó con vacilación, «necesito hablar contigo». Respiré profundamente, preparándome para lo que seguiría. Sabía, gracias a Beatriz, que las deudas ocultas de la mansión ya se habían activado. Ernesto debía estar enfrentando la realidad financiera que Felipe había diseñado como parte de su lección. «Te escucho, hijo», respondí con calma. «La mansión, hay problemas».
Hipotecas que papá nunca mencionó, deudas enormes. El banco amenaza con ejecutar si no pagamos en 90 días. No sé qué hacer, mamá. No tenemos ese dinero. Hubo un momento de silencio, como si esperara que yo ofreciera inmediatamente una solución, que abriera mi cartera recién descubierta para rescatarlo. El antiguo Ernesto habría exigido, habría manipulado. Este nuevo Ernesto, acorralado por las circunstancias, parecía al menos consciente de que no estaba en posición de demandar nada. Lo siento mucho, hijo, dije finalmente. Debe ser una situación muy difícil para ti, Luciana. Lo es, confirmó, y detecté un ligero temblor en su voz. Luciana, ella me ha dejado, mamá. Dice que no firmó para esto, para problemas financieros, para un posible desalojo. Se ha ido con sus padres a Bogotá. No sentí la satisfacción que quizás deberían haber experimentado ante esta noticia. Solo una profunda tristeza por mi hijo, por las decisiones que había tomado, por el camino que había elegido. ¿Dónde estás viviendo ahora, mamá?, preguntó después de otro silencio. Me gustaría verte si es posible. Consideré mis opciones. Felipe había sugerido en su carta que perdonara a Ernesto cuando llegara el momento, cuando hubiera aprendido su lección. ¿Era este ese momento? ¿O era solo el inicio de su proceso de aprendizaje? Estoy en Cartagena, respondí finalmente, en una casa junto al mar. ¿Cartagena? ¿Pero cómo? Con la pensión de papá. Tu padre me dejó más de lo que apareció en el testamento oficial, Ernesto. Mucho más. Otro silencio, este más largo, más cargado de significado. El Impala, dijo finalmente la comprensión iluminando su voz. Había algo en el coche, ¿verdad? Por eso papá insistió tanto en que fuera para ti. Así es. Mamá, yo lo siento. Siento cómo te traté, las cosas horribles que te dije. No tengo excusa. Fui cruel, egoísta, desagradecido. Entenderé si no quieres verme, si no quieres ayudarme con la mansión. Solo quería que supieras que estoy arrepentido. Las palabras de Felipe resonaron en mi mente. Cuando llegue el momento, cuando haya tocado fondo y reconozca sus errores, te pido que encuentres en tu corazón la capacidad de perdonarlo. No por él, sino por ti. Puedes venir a visitarme, le dije después de una pausa. Hablaremos entonces sobre la mansión, sobre el futuro, sobre todo. Pero necesito que entiendas algo, Ernesto. Las cosas no volverán a ser como antes. Nuestra relación, si vamos a tener alguna, deberá reconstruirse sobre nuevas bases. Respeto mutuo, honestidad, consideración. Lo entiendo, respondió, y por primera vez en muchos años sentí que realmente lo hacía. Gracias, mamá. Gracias por esta oportunidad. Después de colgar, salí a la terraza y contemplé el mar. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en el agua como un lienzo viviente. ¿Qué opinas, Felipe?, pregunté al viento. He hecho lo correcto. No esperaba una respuesta, por supuesto, pero en ese momento una brisa cálida acarició mi rostro, como una caricia fantasmal, y supe en mi corazón que Felipe aprobaría mi decisión. Su plan había funcionado exactamente como lo había previsto. Ernesto estaba aprendiendo su lección. Yo había encontrado mi independencia y nuestro amor continuaba manifestándose en formas que trascendían la separación física. 3 meses habían pasado desde que descubrí el tesoro en el maletero del Impala, desde que mi vida dio un giro inesperado. Villa Esperanza se había convertido verdaderamente en mi hogar, un refugio de paz y belleza, donde cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas alegrías. Había establecido una rutina que me daba estructura sin ser restrictiva: caminatas matutinas por la playa, lecturas en la terraza, visitas ocasionales al centro histórico de Cartagena. Había hecho algunos amigos entre los vecinos, principalmente expatriados y jubilados como yo, buscando la tranquilidad del Caribe colombiano. Ernesto había venido a visitarme 2 veces. Nuestros encuentros, aunque inicialmente incómodos, habían sido pasos importantes hacia una posible reconciliación. No era el mismo joven arrogante que me había echado de lo que una vez fue mi hogar. Las dificultades lo habían cambiado, lo habían hecho más reflexivo, más consciente de sus errores. Finalmente, siguiendo el consejo de Felipe, decidí ayudarlo con la mansión, pero con condiciones. No pagaría la hipoteca completa, sino que le ofrecería un préstamo para que pudiera negociar con el banco. Un préstamo con términos claros,
que tendría que devolver trabajando honestamente. Era una oportunidad para que demostrara que realmente había cambiado, que había aprendido la lección que Felipe había querido enseñarle. En cuanto a mí, cada día me sentía más en paz con mi nueva realidad. El dolor de la pérdida seguía presente, por supuesto. Había momentos en que extrañaba intensamente a Felipe, en que daría cualquier cosa por tenerlo a mi lado para compartir un atardecer o simplemente para sentir su mano en la mía. Pero esos momentos ya no me paralizaban, ya no me sumían en la desesperación. Villa Esperanza, como su nombre indicaba, había traído esperanza a mi vida. Esperanza de días mejores, de nuevas experiencias, de un futuro que, aunque diferente al que había imaginado junto a Felipe, podía ser pleno y significativo. Y cada noche, antes de dormir, miraba hacia el mar desde mi ventana y susurraba las mismas palabras. Gracias, mi amor, por este regalo, por cuidarme incluso después de tu partida, por enseñarme que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Hasta que nos volvamos a encontrar, viviré por los dos como me pediste, con gratitud, con propósito, con esperanza. Cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que he vivido en estos últimos meses, todavía me parece increíble cómo puede cambiar la vida en tan poco tiempo. Soy Margarita Bustamante y les he compartido la historia de cómo pasé de sentirme abandonada y traicionada a descubrir el acto de amor más extraordinario que jamás hubiera imaginado. Todo comenzó con aquel testamento que parecía ser la última traición de mi esposo Felipe. Después de 45 años juntos, me dejaba únicamente un coche viejo, un Chevrolet Impala de 1965 que nadie quería, mientras que nuestro hijo Ernesto heredaba la mansión donde habíamos construido nuestra vida. El dolor de esa aparente injusticia solo se vio amplificado por la crueldad de mi propio hijo, quien no tardó en echarme de lo que había sido mi hogar durante décadas con aquellas palabras que nunca olvidaré. «Vete, loca, ya no te quiero aquí, vieja». Salí de aquella casa con el corazón destrozado, sin entender por qué el hombre que había amado toda mi vida me había dejado en tal situación. Pero el destino, o mejor dicho, el ingenio y el amor de Felipe, tenían preparada una sorpresa que cambiaría todo. Cuando aquel viejo Impala falló en la carretera del norte, jamás imaginé que el maletero de ese coche guardaba no solo $5 millones, sino también las claves de mi libertad y mi futuro. Felipe lo había previsto todo. Conocía a nuestro hijo mejor de lo que yo quería admitir. Sabía cómo reaccionaría cuando él ya no estuviera. Y en un acto de amor que trascendía la muerte misma, había preparado meticulosamente este plan para asegurar que yo estuviera protegida, que tuviera independencia económica, que pudiera vivir mis años restantes con dignidad y tranquilidad. Villa Esperanza, mi hermoso refugio frente al mar Caribe, se convirtió en el símbolo de esta nueva vida. Una casa que Felipe había elegido y decorado pensando en cada detalle que me haría feliz. Un lugar donde cada amanecer me recuerda que el amor verdadero encuentra formas de manifestarse incluso después de la separación física. La carta que encontré en aquella caja de seguridad, las palabras finales de Felipe, se han convertido en mi guía, en mi consuelo en los momentos difíciles. Te amaré eternamente, Margarita, más allá de esta vida, más allá del tiempo y el espacio. Algún día, cuando sea tu momento, estaré esperándote para continuar nuestro camino juntos. Hasta entonces, vive por los dos. Y eso es exactamente lo que he intentado hacer cada día desde entonces. Vivir plenamente, honrando su memoria no con lágrimas constantes, sino con la alegría de disfrutar este regalo que me dejó. Las caminatas por la playa al amanecer, los atardeceres desde la terraza, las nuevas amistades en Cartagena, todo es parte de esta vida que Felipe soñó para mí cuando supo que no podría acompañarme físicamente. Incluso mi relación con Ernesto ha comenzado a sanar, aunque de forma diferente a lo que hubiera imaginado. La lección que Felipe preparó para él ha dado sus frutos, las dificultades, la hipoteca oculta, la partida de Luciana cuando las cosas se complicaron. Todo contribuyó a que nuestro hijo finalmente viera sus errores, reconociera su egoísmo. No ha sido un camino fácil, pero estamos reconstruyendo nuestra relación sobre bases más sólidas. El respeto mutuo, la honestidad, valores que Felipe siempre intentó inculcarle. A mis 68 años,
Descubrí que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que la vida puede sorprendernos con giros inesperados, algunos dolorosos, otros maravillosos, que incluso en los momentos más oscuros, cuando creemos haberlo perdido todo, puede haber una luz esperándonos, un maletero lleno de posibilidades que solo necesitamos abrir para encontrar. Esta historia que les he compartido no es solo sobre dinero o propiedades, es sobre el amor en su forma más pura y trascendente, sobre un hombre que amó tanto a su esposa, que planeó cada detalle para protegerla incluso cuando él ya no estuviera, sobre el perdón, la reconciliación, las segundas oportunidades, sobre descubrir que a veces lo que parece ser el final es solo el comienzo de algo nuevo. Si hay algo que he aprendido en todo este proceso, es que debemos valorar a las personas mientras las tenemos a nuestro lado, expresar nuestro amor cada día, con palabras y acciones. No dar por sentado que siempre habrá un mañana para decir te quiero, para pedir perdón, para reconciliarnos. También he aprendido sobre la importancia de la independencia, de valernos por nosotras mismas, especialmente las mujeres de mi generación, que fuimos criadas para depender de otros. Felipe me dio el regalo más valioso, la libertad de tomar mis propias decisiones, de no necesitar la aprobación o el apoyo de nadie más para vivir mi vida como yo elija. Y ahora, queridos amigos que han escuchado mi historia, quiero pedirles algo desde el fondo de mi corazón. Si mis palabras han resonado en ustedes, si esta historia les ha conmovido de alguna manera, por favor suscríbanse al canal Abuela Recordó. No saben lo mucho que significa para mí poder compartir estas experiencias, estas lecciones de vida con personas como ustedes. Dejar un me gusta en este video me ayuda a saber que no estoy hablando al vacío, que hay alguien al otro lado que recibe estas palabras y las valora. Y los comentarios son como pequeñas cartas que recibo con ilusión. Me encantaría saber qué piensan. Si alguna vez han vivido situaciones similares, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Cada vez que leo sus palabras, siento que esta comunidad crece, que no estamos solos en nuestras experiencias. Hay muchas más historias como la mía en este canal. Relatos de vida que pueden resonar con sus propias experiencias, que pueden ofrecer consuelo, inspiración o simplemente la sensación de que no estamos solos en nuestros desafíos. Les invito a explorarlas, a dedicar un momento para escuchar estas voces que, como la mía, tienen tanto que compartir. También quiero pedirles, si está dentro de sus posibilidades, que consideren apoyar este canal con su gracias, una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite seguir trayendo contenido diario. Cada contribución, por pequeña que sea, es un gesto que valoramos inmensamente y que nos permite continuar con esta labor que nos apasiona. Compartir nuestras historias no solo es terapéutico para quienes las contamos, sino que también puede ser un faro para alguien que está atravesando momentos difíciles y necesita saber que hay luz al final del túnel. Su apoyo hace posible que estas historias lleguen a más personas, que toquen más corazones, que quizás cambien alguna vida como la mía cambió. Me despido por ahora, pero no sin antes agradecerles por haberme acompañado en este relato, por haber escuchado a esta abuela de 68 años contar cómo descubrió que el amor verdadero encuentra siempre formas de manifestarse, incluso desde más allá de la muerte, por permitirme compartir cómo un viejo Chevrolet Impala de 1965 se convirtió en el vehículo no solo para $5 millones, sino para una nueva vida llena de dignidad, independencia y esperanza. Desde Villa Esperanza, frente al mar que Felipe eligió para mí, les envío un abrazo cálido y la promesa de que seguiré compartiendo los capítulos de esta nueva vida que apenas comienza. Porque como dijo mi amado esposo en su última carta, el corazón humano tiene una capacidad infinita para amar, y yo he descubierto que también tiene una capacidad infinita para sanar, para perdonar, para reinventarse. Soy Margarita Bustamante, y esta ha sido mi historia. Una historia de pérdida y redescubrimiento, de traición y lealtad, de finales y nuevos comienzos. Gracias por escucharme, por ser parte de este viaje, y espero verlos pronto en nuevos relatos de Abuela Recordó. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y comentar.
Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas.